Muchas veces nos acercamos a Eva por lo que Eva terminó siendo. Sin embargo, Eva fue construyéndose. Las relaciones entre Eva y gran parte de las feministas fueron relaciones más tensas que cordiales. Lo que aparece en el discurso peronista es a partir de la intervención de Perón y de Eva, es cuando empieza la historia, por ejemplo, del sufragio femenino, lo cual sabemos que esto no es así. Las feministas intelectuales de la élite dicen, esta no es la ley que nosotras queríamos. Los poderes no la soportaban. Las mujeres que formaban la sociedad de beneficencia deciden no nombrar la vicepresidenta. No es neutral el cuerpo de una mujer en un lugar de poder. Eva era permanentemente leída en términos del cuerpo. Ella misma decía, yo soy un gorrión y él es un águila, pero Perón no veía un gorrión, veía otra águila que volaba a la par de él. Se da cuenta que hacer política social es una construcción política de ella misma y del gobierno. No está siguiendo un camino predeterminado por otras, sino que ella traza un camino nuevo. Cuáles eran las condiciones de las mujeres y qué hacían las mujeres en diversos lugares. Hay una nota de Alfonsina Storni en el diario La Nación que es interesante porque muestra a las lectoras, las mujeres lectoras. Entre las mujeres lectoras están las feministas, están las que leen las revistas de moda, están las que leen los periódicos, las revistas de divulgación masiva. Es decir, las mujeres están teniendo como bastante visibilidad en ese momento en el que se produce el nacimiento de Eva Perón en un pueblito de la provincia de Buenos Aires. Imaginemos que ese mundo, que ese momento no tiene casi nada que ver al mundo que vivimos nosotras y nosotres, nosotros hoy. No tiene nada que ver. Las mujeres no tenían una experiencia de presentarse a elecciones, de viajar solas para hacer política. Y además deben de aceptar que la preeminencia en política la tienen sus pares varones. Pensemos que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Hasta recientemente nos casábamos con una ley que decía que el marido fijará el domicilio y la mujer deberá seguirlo. ¿Qué es lo que los ideales de feminidad impulsaban y construían para las mujeres? La idea de que el lugar de la mujer es la casa, junto al marido y acompañándola, es parte de lo que también Eva espera, lucha para otras mujeres y que también, en cierto modo, busca para sí misma. Eva es una hija natural, como se decía en la época, una hija del viento, como se decía en otros lugares, aunque ese viento se podría llamar Duarte. Crece en un ámbito familiar donde la madre es la jefa de hogar y, bueno, su situación es como la de muchas niñas de las clases populares. No tienen padre, o si tienen padre, son padres relativamente ausentes. Tenía 15 años cuando llega a Buenos Aires. Es una niña, es lo que hoy consideraríamos una niña, una adolescente. A hacer su vida rompiendo con todos los cánones, no solamente de lo que la época esperaba de las mujeres, sino de las mujeres de su clase. Una hija de una mujer que se ganaba la vida cosiendo y llega a Buenos Aires y se empieza a abrir camino, además en un ámbito muy ambiguo.
como era la actuación. Ella tenía muy claro desde pequeña que ella quería dedicarse a lo artístico y a la actuación. Tenía sus dones y su talento para eso. Nadie apostaba por ella. La primera, mi bisabuela, que decía, ojalá que esto no salga para que vuelva conmigo a Junín. Y bueno, hizo la prueba en la radio y quedó seleccionada. Y a partir de allí trabajó muchísimo en radio. Los radioteatros fueron su fuerte. Mostró ahí su pasión, su talento. Y luego armó algo muy importante que estuvo vinculada a la sindicalización de los trabajadores de la radio, donde llegó a ser la secretaria general. En aquella época, y no tanto también en esta época, ser actriz era equivalente a ser una mujer pública, y ser una mujer pública no es lo mismo que ser un hombre público. La profesión de actriz tenía unos límites muy borrosos entre lo que era la actuación y la prostitución. Y lo digo así con todas las letras. Buen viaje. ¿Así, tan pronto? Me gustaría llevarme un buen recuerdo de este día. Algo muy suyo. ¿Qué? Una rama de este árbol. Perón, al momento del terremoto de San Juan, era la figura más prominente del gobierno de la Revolución de Junio. Acababa de asumir hace un par de meses lo que era la Dirección de Trabajo y Previsión, que enseguida fue transformado en Secretaría de Trabajo y Previsión, y habían entablado ya una nueva política del gobierno de la Revolución de Junio con los gremios. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia una campaña de ayuda a los damnificados. Eva Duarte lo conoce a Perón en ese derrotero también, cuando los artistas se acercan, como sucede habitualmente, a ayudar ante una catástrofe nacional. Y Perón se queda muy impactado con la fuerza y la confianza con la que dice cómo hay que hacer las cosas. Entonces le dan directamente la organización de esa recaudación de fondos, que tiene que ver con qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quiénes van a salir a la calle, ¿no? Que salen por la calle Florida y por los lugares de la Recoleta, donde la gente les va a donar, ¿no? Porque ahí está la oligarquía que tiene el dinero para donar. A partir de que se conocen Perón y Eva, empiezan una relación amorosa, como tantas otras. Una relación que no estaba bien vista por sus camaradas del ejército. Ella era una actriz, y ya el hecho de ser actriz, digamos, tenía toda una serie de connotaciones morales que no era lo habitual para que fuera una relación estable de un integrante del ejército, y menos aún la figura más destacada de este gobierno de la Revolución de Junio, y que mayor poder estaba acumulando. Eva es la protagonista y la principal observadora de la transformación de este coronel del ejército, un militar, con todo lo que implicaba ser un militar a mediados del siglo XX, y la transformación de este hombre en un líder popular, en un político. Y al mismo tiempo, Perón va a ser también copartícipe de la transformación de Eva, ¿no? A la cual él también, hay que reconocer, le da un espacio para que esa transformación pueda sucederse. Durante la campaña electoral, ahí ya ella empieza a mostrar ciertas actividades muy diferentes a lo que se esperaba para una esposa de un candidato a presidente de la nación. Hay una imagen, se la ve a Eva con Perón en Santiago del Estero en una comida. Son todos hombres y está ella sentada. Ya ahí era una transgresora en que la mujer del que iba a ser el futuro presidente estuviera en ese mundo de hombres irrumpiendo.
Ellos se casan después del 17 de octubre, con lo cual ya en plena campaña electoral eran marido y mujer, con lo cual desde algún lugar estaba bien aceptado eso y bien visto. Por más que la figura de Eva no había pasado los estudios del estudio de la señorita que se hacen en el ejército, donde se va estudiando a la novia, a la familia y demás. La recomendación era que Perón no se casara con ella por su pasado de actriz. Mi pasado me pertenece a mí sola. Nunca revolverá en él buscando motivos de celos y reproches. Era mío y pasó. 3 millones de votantes viven una hora extraordinaria de entusiasmo cívico y vuelven a creer de nuevo en la pureza del sufragio. Eva, como esposa, cumple el rol de esposa. Es la mujer que se reporta a su líder y esposo, que es Perón. Las mujeres cumplen los roles de acompañantes, no tienen una función más que protocolar. Efectivamente, Eva rompe con el protocolo. Ella tenía una moralidad dudosa. Ella no llegó ni virgen, ni santa, ni casta al matrimonio. Pero, sin embargo, Eva también se explica porque está junto a otras mujeres. Está en un tiempo y en un lugar junto a otras. Creo que lo que representaba era una ruptura y realmente creo que era una ruptura también vinculada con la posición de las mujeres. Lo que busca el feminismo de la diferencia es visibilizar y construir valor sobre la base de lo que las mujeres hacen. Pensemos, por ejemplo, en el cuidado, ¿no? El cuidado infantil. El cuidado infantil en el patriarcado es una tarea específicamente de mujeres. Estamos todavía luchando para que el trabajo femenino se visibilice como parte del Producto Bruto. Lo que no es remunerado no se ve, no cuenta. Esta visión de un feminismo de la diferencia tiene un germen en la práctica de Evita. Eva Duarte no fue feminista. No se reconoció abiertamente, públicamente, como feminista. Eva se reconoció como muchas cosas, como madre de los descamisados, como una mujer de orígenes humildes, como la esposa del primer mandatario. Sin embargo, no se reconoció como feminista. Y las feministas muchas veces no la reconocieron a Eva como tal. Las relaciones entre Eva y gran parte de las feministas fueron relaciones más tensas que cordiales. Muchas de esas otras feministas forman parte de partidos de la oposición. La crítica que Eva le hace a las feministas de la época es que no le hablan a las mujeres y no hablan con las mujeres. Me parece importante esta distinción, con las mujeres. Creo que Eva tiene una práctica feminista en su vida y en la forma en que convoca a las mujeres a organizarse, a trabajar sindicalmente, políticamente. No es que coloca la demanda por derechos igualitarios como cuestión fundamental. Yo diría que lo va haciendo en la práctica y eso es lo que hace que Eva Perón sea una mujer contradictoria, sea ambigua respecto al feminismo, aunque esa ambigüedad se rompe en La razón de mi vida. Cuando ella dice, Perón me enseñó que las feministas quieren ser como hombres. Y ahí ella está tomando un estereotipo de la feminista. Las feministas, en la visión crítica de sus prácticas, es aquella que quiere ocupar el lugar de los hombres, que quiere subvertir el orden natural. Si leemos La razón de mi vida con categorías del presente, bueno, en muchos párrafos tendremos que tragar saliva, porque decimos, es mucho. Ninguna mujer hoy diría eso. Si leemos La razón de mi vida o leemos La mirada de Eva en una perspectiva histórica, que es la que estamos intentando hacer,
podemos entender que también las mujeres, en algún sentido, tenemos que jugar las reglas del juego para poder cambiar el juego. Victoria Ocampo es el ejemplo que todos conocemos y más claro, ¿no?, de una representante de ese movimiento feminista que viene luchando desde los años 20 y 30 por los derechos civiles primero y luego los derechos políticos, que también se enfrenta a Eva, pero que hay un enfrentamiento que pasa más allá de la política de género por una política de clase. Ella habla de las mujeres que tienen que ser, ¿no?, el apoyo del hombre, el apoyo en el hogar, ese calorcito de hogar, que tienen que ser esas madres que críen a esas nuevas generaciones peronistas para que vayan y apoyen a Perón y amen a Perón, que su casa es el ámbito, ¿no?, el ámbito de lo doméstico, es su reino. ¿Y ella qué hace? Ella está permanentemente construyendo en lo público. Ella trató de diferenciarse desde sus ropas hasta su forma de manejarse en sociedad de esas militantes de las primeras décadas. Es sabido su interés por la ropa, por el maquillaje, los peinados, muy diferente a estas primeras feministas, ¿no?, que se caracterizaban por un aspecto mucho más sobrio, ¿no?, y más modesto en cuanto a su presencia y remarcar sus aspectos de feminidad. Cuando una mujer está en un lugar de poder, se mira cómo está vestida, si tiene ojeras, si comió, si no comió. No es neutral el cuerpo de una mujer en un lugar de poder. Eva era permanentemente leída en términos del cuerpo. La particularidad de la construcción patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres, en el caso de Eva fue muy fuerte porque ella usó su cuerpo como parte de su construcción de sí misma. Se construyó a sí misma construyendo su cuerpo. En el año 47, Evita realiza una gira que fue un viaje a Europa, donde ella recorrió varias naciones y llevando a los países en guerra o posguerra soluciones a veces alimentarias, a veces de medicamentos o vestimenta. La verdad que fue una gira muy fuerte porque es donde ella empieza a tener un perfil internacional. Es recibida como si fuese un jefe de Estado. Digamos que eso también es bastante singular. Cuando uno ve los papeles en Cancillería, los honores y demás que se le brindan a Eva en los diferentes destinos donde estuvo, digamos, no se la recibe como la esposa del mandatario, sino se la recibe como un jefe de Estado. El viaje que hace a España, hay un cambio ahí. Ella se da cuenta que hacer política social es una construcción política de ella misma y del gobierno. Y efectivamente la Eva que parte y la Eva que vuelve no es la misma. Es una Eva más tímida, la del inicio, que se va acomodando a las circunstancias. Si partió siendo Cenicienta, vuelve totalmente empoderada, digamos, no quiero decir princesa, pero vuelve hecha una... Y claramente, cuando vuelve de ese viaje, interviene en el área de la política social, empieza a ser no una mera dádiva, caritativa, para socorrer a los pobres y ausentes, sino una idea de que por detrás de esa entrega de bienes se está resolviendo una demanda y se está construyendo derechos. En política, la relación con los sindicatos y las organizaciones sindicales es la de los trabajadores organizados. Pero hay una enorme cantidad de personas que no está dentro de los sindicatos. Entonces, la Fundación Eva Perón es justamente la gran herramienta con la que ella rompe la idea más tradicional de caridad que aparece relacionada con las damas de la sociedad de beneficencia y convierte esa idea de ayuda social en un derecho y en una obligación del Estado.
Estas mujeres venían de la élite, eran como socias vitalicias de la sociedad de beneficencia. Para entrar en la sociedad de beneficencia había que cumplir una serie de pasos y de compromisos que eran de por vida, no era algo así nomás, pero sí había una tradición de las mujeres de los presidentes se convertían como en vicepresidentas honorarias durante el periodo en que eran primeras damas. Cuando llega el momento de hacer lo mismo con Eva, por una cuestión de clase y una cuestión de enfrentamiento, las mujeres de la sociedad de beneficencia deciden no nombrarla vicepresidenta. Se producen una serie de hechos a puertas cerradas de los que en realidad nada sabemos exactamente qué es lo que pasa. Y Perón decide cerrar, es como si dijera, se cancela, se cierra acá la sociedad de beneficencia, que era en ese momento la institución estatal pública argentina de más larga data, incluso más largo que el ejército. Estas mujeres no se dedicaban solamente a reunirse los jueves a tomar el té y a hacer sorteos y rifas para juntar dinero, sino que trabajaban noche y día incansablemente, sin feriados y sin vacaciones, de compilar cuál era la situación de los sectores populares en la Argentina, en la ciudad y en la provincia. Y en base a eso armar la estructura de qué es lo que se necesitaba, que no le estaba dando a través de los ministerios y las ocupaciones y preocupaciones del Estado. Entonces de eso se ocupaban ellas. Probablemente ella conocía muy bien cómo se trabajaba y sabía cuáles eran los archivos y toda esa acumulación de trabajo. Y para mí, de una manera muy inteligente, muy astuta de Eva, no es que al cancelar eso cerraron las puertas y se olvidaron de todo lo hecho, sino que dijo, no, yo me siento acá, incluso ocupó las mismas oficinas, el mismo escritorio, abrió los archivos, que eran unos archivos impresionantes y los mejores compilados sobre lo que luego llamaríamos los sectores populares en la Argentina. La sidra, el pan dulce, los regalos, la muñeca, la máquina de coser. La esposa del primer magistrado, Eva Perón, se entrega con vehemente dedicación a la obra humanitaria y dignificadora. Los niños, a quienes el general Perón otorgó privilegios únicos, son grandemente favorecidos en la cruzada social. De esa primera etapa de entrega directa de objetos, se pasa a una segunda etapa, un segundo momento, en donde hay ya no tanto una complementación con las otras agencias del Estado, sino ya superposición y conflictos con las agencias formales del Estado, porque empieza una intervención directa en, por ejemplo, la construcción hospitalaria. Hogares de tránsito, escuelas, centros turísticos, porque la Fundación, por ley, incorpora el manejo del turismo social. Esto que empieza como un apéndice del gobierno termina transformándose casi en un estado paralelo o prácticamente en un superministerio. Un superministerio que, si bien era una institución privada, tenía algunos canales de comunicación con reparticiones del Estado y de superposición con distintas áreas ministeriales. Primero la de trabajo, educación, salud, acción social. Es decir, la Fundación empieza a generar políticas paralelas más allá de las que estaban generando en las políticas de Estado, en las políticas de gobierno. Y empieza a haber fricción con distintos ministerios. Creados por la personal iniciativa de la señora esposa del primer magistrado, los hogares de tránsito, sostenidos por la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, constituyen una verdadera y humanitaria avanzada de la justicia social. Su finalidad es alojar en ellos aquellas familias en tránsito por la metrópoli que acuden para la solución de sus grandes y afligentes problemas. Los hogares de tránsito lo que buscaban era solucionar los problemas de estas mujeres, que en general eran temas de salud, que, como sigue sucediendo hoy, el centro por excelencia de atención médica es la ciudad de Buenos Aires. Los 3 hogares de tránsito tenían características similares.
Espacios, digamos, de un lujo casi extremo, un lujo que contrastaba absolutamente con las situaciones de vida de las personas, de las mujeres que se alojaban allí. Estas mujeres en estado de pobreza extrema a veces no habían ocupado jamás en su vida una cama. Entonces, al ver una cama, hay testimonios, a mí me tocó entrevistar a algunas de ellas, que no sabían para qué era eso que estaba ahí en esa habitación, una habitación que estaba colocada con todos los detalles de un hogar, no de un orfanato, no de un asilo, sino de un hogar de familia. Esto es visto por las miradas detractoras del peronismo como, bueno, ¿no? Acá tenés. No le podés dar una cama a estos sectores porque no lo disfrutan, no lo entienden. Entonces, ¿para qué le vas a dar una cama si después terminan durmiendo en el piso? En el hogar de la empleada también. El hogar de la empleada es un lujo en sí mismo. Cada piso tenía una temática diferente. Estaba el piso de las novias, por ejemplo. Pero acá estamos hablando ya de otro sector. Son las mujeres trabajadoras. No son mujeres desafiliadas del sistema. Son mujeres que trabajan y que necesitan estar en Buenos Aires y no tienen dónde alojarse. Había un piso que estaba destinado especialmente a las novias, a las chicas casaderas. Un piso todo en blanco, con grandes espejos, donde podían probarse sus vestidos de novias y demás. Tenían en el subsuelo, en la planta baja de lo que era el hogar de la empleada, una especie de réplica de lo que era la calle Florida, ¿no? Hasta con locales donde podían comprar en los horarios, digamos, por fuera del horario de comercio y para que también evitar que salieran a la calle. Creo que hay algo muy interesante de eso, que sí, ¿por qué no pensar que tiene que ver con su propia vida y las propias cosas que le faltaron en su momento, que ella vio que le faltaban a su familia, a su madre, a sus hermanos, a sus compañeras de colegio, compañeros de colegio? Y me parece de lo más lógico esa continuidad. El Partido Socialista es, a fines del siglo XIX, el que reúne con mayor radicalidad, digo, en el sentido de la transformación, la unión de derechos de las mujeres, el derecho al divorcio, el derecho al voto y el derecho a tener igual salario por igual trabajo. Esas son 3 demandas del programa mínimo del Partido Socialista que me parece que son interesantes de destacar porque son del año 1895-1896. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Lo que aparece en el discurso peronista es a partir de la intervención de Perón y de Eva, es cuando empieza la historia, por ejemplo, del sufragio femenino, lo cual, bueno, sabemos que esto no es así. Es más, hay un silencio muy grande en cuanto a la lucha que habían dado Cecilia Grieso, Julieta Lanteri, Elvira Razón de Lepiane. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Eva dice, la mujer puede y debe votar. Una frase muy sencilla, pero una frase que tiene un gran contenido político en ese momento en donde se están discutiendo la capacidad intelectual de las mujeres para votar. Hay diputados que preguntan si las mujeres, o se responden, que las mujeres no tienen la misma capacidad cerebral que los varones para afrontar racionalmente el hecho de votar. Porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son igual. Eso está siendo discutido en las cámaras. El tema que la mujer saliera de la casa a hacer política era un problema. Era un problema. Lo es un problema casi hoy todavía, en muchos lugares. Digamos, pensemos en 1949, 1950, donde la perspectiva de la mujer que saliera a hacer política era una mujer de mala vida, por lo menos.
Se puede pensar que hay toda una estrategia de ella pensada acerca, no solamente es una cuestión como hasta ese momento venían luchando las feministas argentinas por el derecho al voto femenino, sino con una cuestión ulterior. No solamente quiero que votemos las mujeres, que tengamos ese poder político, sino que quiero que votemos al peronismo. Hubo un feminismo liberal, un feminismo básicamente asociado a que la democracia liberal estaba incompleta porque las mujeres no estaban ahí. Esos feminismos son en general conceptualizados como sufragistas y no lograron la sanción del voto femenino. Y el proyecto político del peronismo y Eva Perón logra impulsar y que finalmente se sancione. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. El gobierno le entrega, casi como en un acto de estos que se realizaban en la Edad Media, es la entrega de la ley, la traditio legis de entrega de la ley a quien le corresponde, es decir, entregan en sus manos la ley de voto femenino. Las feministas ilustradas, las feministas intelectuales de la élite, públicamente desprecian y dicen, esta no es la ley que nosotras queríamos, así nosotras el voto no lo queremos. Y ahí hay una disputa política. ¿Cómo es? No, lo que no querés es que un partido que el cual no te sentís parte, un líder en el cual sos opositora, termine finalmente coronando un proceso en el cual desde antemano te sentías partícipe y protagonista. La construcción de las condiciones de posibilidad para que se votara la ley de voto femenino tuvo que ver con que hubo una masa de mujeres apoyando esa iniciativa. Apoyando una iniciativa que tal vez las otras, las feministas, también decían y también sostenían, y era bueno también cuando lo decían las feministas, solo que no lograban lo que hoy decimos que es interpelar. Interpelar es apelar a un sujeto y conmover de alguna manera su pensamiento, conmover su vida. Y me parece que el discurso de Evita tendió a conmover esa vida. Dos millones de voces victorean el nombre de Eva Perón. La candidatura de Eva a la vicepresidencia generó efectivamente tensiones políticas y una reacción conservadora. No era vista como el logro de las mujeres que efectivamente acceden a la ciudadanía política y no solamente a la posibilidad de votar, sino de ser elegida, sino como un gran peligro. Lo primero, indudablemente, eran las Fuerzas Armadas que decían que Perón era un hombre muy grande, la doblaba en edad a Evita, y que él podía morirse y que ella podía quedar de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que esto era impensado. Creo que la candidatura va en la misma línea de la provocación. En algún lugar dije que Eva era una mujer insoportable. Insoportable en el sentido de que los poderes no la soportaban. Si con la oligarquía, con la iglesia, con los sindicatos, en algún momento, con los poderes concentrados, Eva tuvo situaciones de antagonismo, bueno, evidentemente esos poderes querrían que Eva no estuviera, ¿no? En principio, como vicepresidenta. Compañeros, por el cariño que nos une,
hacer lo que no quiero hacer. Sin embargo, cuando nosotros observamos en detalle lo que pasa en ese balcón, vemos a este Perón con un gesto bastante adusto, una Eva con una cara de remordimiento y de sufrimiento muy singular, digamos. Pensemos que es una mujer que está siendo vitoreada y aclamada por 2 millones de personas, pidiéndole, cuando todavía ni siquiera había votado por primera vez, que acepte la candidatura a la vicepresidencia de la Nación, y sin embargo su cara es una cara bastante torturada, no es una mujer que está feliz. No está feliz primero porque está ya atravesando su enfermedad. La enfermedad ya la estaba, digamos, empezando a hacer cada vez más eclosión. Y por otro lado, la renuencia de Perón a que ella aceptara la candidatura. He decidido renunciar al insigne honor de acompañarlo al general Perón. Entre el cabildo abierto y el renunciamiento pasa una semana, donde prácticamente se suponía que ella había aceptado la candidatura, pero sin embargo, en un discurso donde su voz es sumamente lúgubre y de una tristeza profunda, ella dice que renuncia a la candidatura que los muchachos de la CGT le habían propuesto. No renuncio a la lucha ni al trabajo, renuncio a los honores. Obviamente siempre pensamos en su salud, entonces, bueno, hay una renuncia, un renunciamiento que tiene que ver con una imposibilidad y creo que fue determinante el tema de su salud. Imposible, ¿eh? Imposible que una mirada, una personalidad política como era Eva Perón haya desistido por la enfermedad. Si desistió, no fue por la enfermedad, fue por actores políticos de la época, bueno, algunos dicen, ¿no?, sectores militares, que veían en Eva una provocación, ¿no? Y la provocación pasaba porque era mujer y tenía poder. El secretario general de la Confederación General del Trabajo impone a la señora Eva Perón el laurel de la distinción y el reconocimiento en homenaje a su ejemplo sin precedentes de renunciar no a una candidatura, sino prácticamente a la vicepresidencia de la Nación. Y también Perón, ¿no? Digamos, yo creo que Perón también veía en Eva alguna especie de competencia política. Si bien Eva jamás planteó desde ella una competencia con Perón, y ella siempre se puso en un lugar de segundo plano con Perón, cuando ella misma decía, yo soy un gorrión y él es un águila, digamos, esos eran los espacios donde ella se mantenía, pero Perón no veía un gorrión, veía otra águila que volaba a la par de él, es decir, el que al final termina dándole la bajada de pulgar a Eva es Perón, más allá de los otros sectores que se iban a oponer. Sabemos que hubo muchos movimientos en contra de esa candidatura y probablemente hubiese sido otra la historia si Evita hubiese sido vicepresidenta. Creo que hubiese sido otra la historia. Ella muere en la apoteosis del poder. Muere joven, muere bella, muere poderosa. Lo que pierde el peronismo es eso. Ese es el factor mágico. Cuando nosotros hablamos de liderazgos carismáticos, tenemos que hablar también de ese elemento mágico que implica y que está en el entorno de todo liderazgo carismático. Y con la muerte de Eva, el peronismo pierde eso. Y pierde también ese elemento, digamos, quizás algunos llaman como el elemento rebelde, el elemento plebeyo, ¿no?, que es la figura de Eva. Otra vez, el cuerpo de las mujeres como territorio de la política. Una mujer que además tampoco cumplió con los estereotipos de género porque no fue madre. No pudo ser madre, no quiso ser madre, no fue madre. Y sin embargo se convirtió en, ¿no?, la madre de los trabajadores.
Sobre el final de su vida, cuando estaba muy enferma en la residencia presidencial, ella todos los días ponía para mirar nuevamente la película La Pródiga, que fue su único protagónico en cine. Entre La Pródiga y lo que fue Eva Perón, creo que hay un abismo. Sin embargo, ella se contentaba viendo su papel protagónico en el cine. Si bien la razón de su vida fue esta posibilidad de armar poder, crear poder y hacer algo con eso, me parece que también entra en tensión, digamos, con esta cosa más humana y más propia y más interna de ella, que era verse en su etapa de actriz esplendorosa. Señora. Perdón, ya he vuelto a distraerme. ¿Dónde estábamos? En la oración de las tormentas. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Tuvo un cáncer, ¿no? Un cáncer de útero, ¿no? Un cáncer femenino. Y creo que lo más potente en esta cuestión de pensar al cuerpo de Eva es lo que pasó después de que murió. Ahí nace el mito de Eva, nace esa Eva que termina en los altares de cientos de casas del conurbano bonaerense y de todo el país. Nace la Eva que va a ser permanentemente resignificada. La Evita santa, la Evita guerrillera, la Evita montonera, la Evita tortillera. Digamos, y podemos seguir a lo largo del tiempo diferentes construcciones y resignificaciones que se han hecho de esa Eva. Creo que nace una convicción muy fuerte y también en las mujeres una legitimación de que esta mujer, con todo ese trayecto pudo, todas nosotras también podemos. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descantado vale más que mi vida.